La sombra en la barranca. El aire en la barranca de Tlaxcala, en el municipio de Tepeyanco, era más frío de lo que Arturo y Mariana recordaban. La humedad se filtraba entre la maleza, y la niebla, espesa y pegajosa, se aferraba al suelo como un sudario. «Te dije que no nos tardáramos tanto», murmuró Mariana, frotándose los brazos. «No exageres, no estamos tan lejos», respondió Arturo, aunque en su voz ya no había tanta seguridad. Habían bajado a la barranca por pura curiosidad. Mariana había escuchado a su abuelo contar historias sobre el lugar, relatos de cosas extrañas que pasaban cuando el sol se ocultaba. Pero Arturo, siempre incrédulo, insistió en que solo eran cuentos para asustar a los niños. «Nada más son supersticiones», había dicho unas horas antes, cuando aún había luz. Ahora, con la oscuridad sobre ellos, las palabras de su amigo parecían menos convincentes. El camino que habían seguido se veía diferente. Los árboles parecían más cerrados, la maleza más espesa. No podían ver más allá de unos metros sin que la bruma lo cubriera todo. Mariana sacó su celular para alumbrar el camino, pero la batería parpadeó 2 veces y se apagó. «No puede ser», murmuró, golpeando el aparato. «Dame el mío», dijo Arturo, extendiendo la mano. Mariana rebuscó en su mochila y se lo pasó. Cuando Arturo presionó el botón, la pantalla se encendió apenas un segundo antes de apagarse completamente. El silencio en la barranca era opresivo. No había grillos, ni ranas, ni siquiera el sonido del viento entre los árboles. Solo sus propios pasos resonaban entre las piedras sueltas del camino. Entonces, un crujido. Ambos se detuvieron de inmediato. «¿Qué fue eso?», susurró Mariana. Arturo giró la cabeza hacia la dirección del sonido. A unos metros, entre la niebla, algo se movía. No podía ver bien qué era, pero la forma era demasiado grande para ser un perro o un coyote. «Debe ser un caballo suelto», dijo, aunque ni él mismo se lo creyó. Mariana le agarró el brazo con fuerza. «Los caballos no caminan así». Arturo tragó saliva. Su amiga tenía razón. El sonido no era el de un trote normal, sino algo más, arrastrado. Como si el peso de la criatura fuera desproporcionado. La niebla se apartó un poco y la silueta se hizo más visible. Era alta, demasiado alta para ser una persona normal. Su postura era encorvada, como si luchara contra su propio cuerpo. Su piel, lo poco que podían distinguir en la penumbra, parecía áspera y oscura. De pronto, la criatura se detuvo. Arturo sintió que su pecho se comprimía cuando 2 ojos brillantes se clavaron en ellos. No era el reflejo de un animal, como los de un perro o un gato. Eran diferentes. Inteligentes. Y llenos de algo que no podían explicar. El gruñido que escapó de su garganta era bajo, profundo, vibrante. Mariana tiró de Arturo. «Vámonos». Pero él no podía moverse. Estaba congelado en su sitio, sintiendo un miedo que jamás había experimentado. Entonces, la criatura avanzó un paso. El sonido de sus pisadas fue lo peor. No era el de un hombre caminando sobre la tierra húmeda ni el de un animal cuadrúpedo. Era algo más denso, como si las patas o pies con los que se movía fueran más pesados de lo normal. Mariana no esperó más. Jaló a Arturo con todas sus fuerzas y comenzó a correr. Él, al fin reaccionando, la siguió. El sonido de las pisadas detrás de ellos era cada vez más fuerte. Algo los estaba persiguiendo.
algo que no debía estar allí. La barranca se volvió un laberinto de sombras y ramas que les golpeaban la cara mientras intentaban encontrar el camino de regreso. Mariana jadeaba, su respiración entrecortada por el miedo y el esfuerzo. «No mires atrás», susurró, sin atreverse a hacerlo ella misma. Pero Arturo lo hizo. Y lo que vio lo dejaría marcado para siempre. El aire era gélido aquella noche. Enero traía consigo una humedad que calaba hasta los huesos, y más en la barranca de Tepeyanco, donde la niebla parecía volverse más espesa con cada minuto. Las calles del pueblo estaban desiertas desde temprano. La pandemia de COVID-19 había cambiado la vida de todos, y ahora la gente evitaba salir, incluso antes de que oscureciera. Por eso, cuando Arturo y Mariana corrieron desesperados por el sendero pedregoso, nadie los escuchó gritar. El frío quemaba la garganta con cada respiración. Sus pasos golpeaban el suelo con torpeza, tropezando con raíces y piedras sueltas. Pero lo peor no era la falta de aire ni la sensación de estar perdidos en la barranca. Lo peor era que no estaban solos. Detrás de ellos, algo se movía. Algo grande. Algo rápido. Arturo no pudo evitar girar la cabeza. Apenas una mirada, pero fue suficiente para erizarle la piel. Entre la niebla, la silueta se deslizaba con una agilidad imposible para su tamaño. Su cuerpo era alto y encorvado, sus movimientos torpes pero increíblemente veloces, como si cada paso le costara mantenerse en pie. «Corre, por favor», suplicó Mariana, tirando de su brazo. Pero el terreno era traicionero. Las raíces sobresalían como garras afiladas en la oscuridad, y la niebla ocultaba los desniveles del camino. Fue cuestión de segundos. Un mal paso, un tropiezo, y Mariana cayó de rodillas con un grito ahogado. «Levántate», instó Arturo, pero su voz temblaba. Mariana intentó ponerse de pie, pero un dolor agudo le recorrió el tobillo. Y entonces, lo escucharon. Un gruñido. Bajo. Profundo. A pocos metros, la silueta emergió entre la bruma. Su respiración era fuerte, pesada. La neblina apenas dejaba ver su forma, pero Arturo sintió que aquellos ojos brillaban directamente sobre ellos. «Nos está cazando», susurró Mariana, la voz quebrada. La criatura inclinó la cabeza, observándolos con una paciencia antinatural. El miedo era insoportable. Arturo sintió la adrenalina recorrerle el cuerpo. No podían quedarse ahí. No podían esperar a ver qué hacía esa cosa. Sin pensarlo, rodeó la cintura de Mariana y la ayudó a levantarse. «Aguanta», le murmuró, sin saber si hablaba para ella o para sí mismo. Dieron un paso. Otro. Un tercero. El gruñido cesó. Y en su lugar, un sonido seco, brutal. Algo cayó sobre la tierra con tal fuerza que el suelo bajo sus pies vibró. No necesitaban mirar atrás para saber lo que había pasado. Aquello había saltado. Mariana contuvo un sollozo. Arturo sintió el sudor frío recorrerle la espalda. Entonces, en la distancia, algo rompió el silencio. Un silbido. Largo, agudo, flotando en el aire como una señal. La criatura se quedó quieta. No gruñó, no avanzó. Solo permaneció en su lugar. No pensaron. No dudaron. Aprovecharon la oportunidad. Arturo prácticamente cargó a Mariana mientras corrían.
El sendero parecía interminable, pero, finalmente, una luz apareció entre los árboles. Un farol viejo y parpadeante, el límite entre la barranca y la carretera de regreso al pueblo. Llegaron hasta allí, jadeantes, con los corazones a punto de estallar. Cuando miraron atrás, la niebla lo cubría todo de nuevo. Pero sabían que seguía ahí. En la oscuridad. Observándolos. Esperando. La luz del farol parpadeaba débilmente, proyectando sombras temblorosas sobre el asfalto agrietado. Arturo y Mariana apenas podían mantenerse en pie, con el pecho subiendo y bajando descontroladamente. No hablaban. No se atrevían a romper el silencio. El pueblo estaba desierto. No era solo la pandemia. La gente de Tepeyanco evitaba salir de noche, como si supieran algo que ellos no. Mariana temblaba, y no solo por el frío. Nos siguió, murmuró con la mirada perdida en la barranca. Arturo pasó saliva con dificultad. No había señales de aquella cosa. Solo la niebla, enredándose entre los árboles como un velo espeso. Pero en lo más profundo de su cuerpo, en el instinto más primitivo de su ser, sentía que aún estaba ahí. Observándolos. Esperando. Tenemos que irnos, susurró, tomando la mano de Mariana. La ayudó a caminar. Su tobillo estaba hinchado y cada paso le arrancaba un gemido ahogado, pero avanzar era su única opción. Atravesaron las calles vacías, con los postes de luz iluminando apenas lo suficiente para distinguir las siluetas de las casas cerradas. El viento movía los árboles, pero no era un viento normal. No era el crujir usual de las ramas. Era un murmullo. Un susurro que parecía rodearlos. Arturo aceleró el paso. No miró atrás. No quería mirar. Clac, clac. Se detuvo en seco. Un sonido seco, irregular, resonó contra el pavimento. Como si alguien estuviera caminando descalzo sobre la calle. Pero no era el paso normal de una persona. Era un arrastre. Un roce áspero y lento, acompañado de algo más. Algo que sonaba como garras contra piedra. Mariana lo sintió también. Apretó con fuerza el brazo de Arturo, sin atreverse a girarse. Está aquí, susurró apenas. El sonido se detuvo. El silencio que siguió fue peor. Las luces del pueblo parecían más débiles de repente, como si algo absorbiera su brillo. Arturo sintió la piel erizarse. Entonces, un olor llegó a ellos. Era extraño, pesado, algo entre humo, tierra mojada y un hedor animal. Pero había algo más. Algo que a Mariana le revolvió el estómago de inmediato. Sangre, susurró con los labios temblorosos. El nudo en la garganta de Arturo se hizo insoportable. Mariana tiró de su brazo. Vámonos ya. Dieron 2 pasos. Y entonces, lo vieron. A la vuelta de la esquina, bajo la tenue luz de un poste, una figura se alzaba inmóvil. No era como en la barranca. No estaba encorvada ni moviéndose de forma errática. Estaba de pie. Recta. Mirándolos. Arturo sintió que el mundo se detenía. Porque esta vez, la criatura no parecía un monstruo deforme oculto entre la niebla. Esta vez, parecía un hombre. Su piel era oscura y curtida, con cicatrices profundas que recorrían su rostro y brazos desnudos. No llevaba camisa, solo un pantalón viejo y sucio.
Pero lo que más inquietaba no era su ropa, ni su piel, ni su altura. Eran sus ojos. Brillaban. Como en la barranca. Como un animal en la oscuridad. La criatura inclinó la cabeza, igual que lo había hecho antes. Como si los analizara. Como si los reconociera. Arturo tragó saliva. No era posible. No podía ser. El hombre abrió los labios, y su voz, áspera y grave, resonó en la calle vacía. Los vi allá abajo. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. Era la misma voz gutural que habían oído gruñir en la barranca. El estómago de Arturo se revolvió. Todo en su cuerpo le decía que corriera, pero sus piernas no respondían. El hombre dio un paso adelante. El sonido fue el mismo que habían oído antes. Clac, clac. Descalzo. Con uñas largas rozando el suelo. Mariana sintió las lágrimas nublarle la vista. ¿Qué eres? Logró susurrar. El hombre sonrió. Y entre sus labios, relucieron dientes demasiado afilados. Las calles de Tepeyanco estaban completamente desiertas. No se escuchaban perros, ni el zumbido lejano de un televisor encendido. Todo era silencio. Un silencio tan denso que parecía presionar el pecho de Arturo y Mariana. Solo el farol sobre ellos emitía una luz temblorosa, como si estuviera a punto de apagarse. El hombre seguía ahí. No se movía, pero su presencia lo llenaba todo. Algo en la manera en que estaba de pie, en cómo inclinaba la cabeza, resultaba inquietante. No era normal. Iba descalzo, y sus pies, ennegrecidos por el polvo del camino, se afianzaban al suelo como si cada paso que daba fuera calculado. Las uñas de sus manos eran gruesas, y con cada leve movimiento rascaban el pavimento con un sonido seco. Pero lo peor eran sus ojos. No reflejaban la luz. Parecían absorberla. Los vi allá abajo, dijo con voz áspera. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la misma voz. La misma que habían escuchado en la barranca. Arturo tragó saliva con dificultad. Todo en su cuerpo le decía que corriera, pero no podía. No debieron bajar, continuó el hombre, con una calma que ponía la piel de gallina. El aire olía raro. No era solo humedad o tierra mojada. Era algo más. Algo denso. Sangre. Mariana sintió náuseas al darse cuenta. El hombre dio un paso adelante. La luz del farol parpadeó con más fuerza. Y por un segundo, Arturo vio su sombra proyectada contra la pared. Algo no encajaba. No parecía la sombra de un hombre. Era más grande. Más ancha. El farol titiló de nuevo, y la sombra volvió a la normalidad. Pero Arturo ya había visto lo suficiente. Sus instintos gritaron. «Nos vamos», susurró, sin apartarle la vista. Dio un paso atrás. El hombre sonrió. Sus dientes eran irregulares, como si no encajaran bien en su boca. ¿Seguro?, preguntó con voz ronca. El farol parpadeó una última vez y se apagó de golpe. Oscuridad total. El silencio era insoportable. Hasta que un sonido quebró la quietud. Un crujido seco. Como si algo dentro del hombre se estuviera moviendo de forma extraña. Arturo no quiso averiguar qué era. «¡Corre!». No lo pensaron.
Salieron corriendo calle abajo, tropezando con el pavimento. Los pasos resonaban detrás de ellos. Pero no eran pasos normales. No sonaban como pies descalzos tocando el suelo. Era un sonido más pesado. Más fuerte. Y estaba cada vez más cerca. Mariana jadeaba, su tobillo dolía, pero el miedo la hacía seguir. «¡Mi amigo!», gritó. «Su casa está cerca». Arturo la siguió sin dudar. Apenas podían ver por la falta de luz, pero Mariana conocía el camino. Dieron vuelta en una esquina y ahí estaba, una casa pequeña, con una luz encendida en el interior. Mariana casi se desplomó contra la puerta, golpeándola con fuerza. «Ábreme, por favor». Arturo miró por encima de su hombro. La calle estaba oscura. Pero lo sentía. Lo sentía acercándose. Dentro de la casa, se escucharon pasos apresurados. Una llave giró. La puerta se abrió de golpe. Mariana y Arturo se lanzaron adentro. El amigo de Mariana cerró la puerta de un portazo y corrió a ponerle seguro. «¿Qué pasa?», preguntó, pero ambos estaban demasiado agitados para responder. Arturo solo pudo mirar hacia la ventana. La calle seguía vacía. Pero en el fondo, entre la negrura, algo estaba ahí. Observándolos. Esperando. Y Arturo supo que esto no había terminado. Dentro de la casa, el aire olía a café y madera vieja. Pero ni el calor del hogar ni la tenue luz de la lámpara de mesa lograban calmar los temblores en el cuerpo de Arturo y Mariana. El amigo de Mariana, Luis, los miraba con el ceño fruncido. «¿Me van a decir qué pasa?». Mariana no podía hablar. Sus labios temblaban. Arturo, aún sin aliento, miró hacia la ventana. La calle estaba desierta, pero la sensación de ser observado seguía ahí. Luis notó sus expresiones y su semblante cambió. ¿Vieron algo? Antes de que pudieran responder, se escuchó el chirrido de una puerta. Desde el fondo de la casa, un anciano de piel curtida y cabello blanco entró apoyándose en un bastón. Era el abuelo de Luis. Su mirada se posó en Arturo y Mariana. Luego en la ventana. «Cierren bien todo», ordenó con voz firme. Luis obedeció sin preguntar. Bajó las cortinas, aseguró la puerta con una tranca de madera. El abuelo se sentó con calma. «Díganme qué vieron». Mariana tragó saliva y comenzó a hablar. Su voz era baja, temblorosa, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Contó sobre la barranca, sobre los ruidos entre los árboles, sobre la figura agazapada entre la niebla. Sobre los ojos que brillaban. Arturo continuó. Le contó sobre el hombre que apareció en la calle. Sobre su piel oscura, sus uñas gruesas, su manera de hablar. Sobre su sombra. El anciano los escuchó sin interrumpir. Cuando terminaron, el silencio se alargó. Hasta que el abuelo suspiró. «Nunca debieron bajar solos a la barranca», dijo con un tono grave. Luis frunció el ceño. «Abuelo, ¿qué eran esas cosas?». El viejo miró a Arturo y Mariana, como evaluándolos. «Aquí, en estas tierras, hay cosas que es mejor no molestar», dijo lentamente. «Seres antiguos. Cosas que se ocultan a plena vista». Arturo sintió un escalofrío en la nuca. «Era un hombre, pero no era un hombre», dijo en voz baja. El anciano asintió.
Algunas personas nacen con la capacidad de cambiar. No son bestias. No son demonios. Son algo más. Algo que ha existido desde tiempos antiguos. Mariana sintió la piel de gallina. ¿Y por qué nos siguió? El abuelo tardó en responder. Porque lo vieron. Las palabras cayeron como plomo en la habitación. Cuando alguien los ve, ellos también ven a la persona. Y no la olvidan. El silencio se volvió insoportable. Arturo sintió una presión en el pecho. Entonces, ya no estamos a salvo. El anciano lo miró con seriedad. No lo sé. Depende de si los considera una amenaza o algo peor. Luis tragó saliva. ¿Y qué hacemos? El abuelo se levantó con esfuerzo y caminó hacia una repisa. Tomó una botella de vidrio oscuro y la dejó sobre la mesa. Duerman aquí esta noche. Mañana, en la primera luz del día, váyanse a sus casas. No hablen de esto con nadie más. Y nunca, nunca vuelvan a bajar a la barranca. Arturo y Mariana asintieron sin dudar. Pero en su interior, ambos sabían que algo había cambiado. Algo los había visto. Y quizá, en algún rincón de la oscuridad, aún los estaba observando.